Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de cálculo integral, nuestra clase número 10 y seguimos estudiando la integral de Riemann. Entonces, anteriormente, vimos que si una función era integrable en un intervalito, bueno, entonces en particular era integrable en cualquier pedacito más chico de ese intervalo. Vimos también de que si yo tenía una función que fuera definida y acotada en un intervalo, si tenía un punto entre medio, bueno, iba a resultar que la integral inferior de f en todo el intervalo era más grande que la suma de las integrales inferiores en los pedacitos. ¿Sí? Puede ser un bonito. Tenemos nuestra f, digamos, tenemos a, tenemos b y tenemos c. Esa es la situación y lo que estoy diciendo acá esencialmente es que la integral inferior en todo el tramo es más grande que la integral inferior en el primer tramo más la integral inferior en el segundo tramo. Y para las integrales superiores se cumple la desigualdad contraria, que la integral superior en todo el tramo es más pequeña que la suma de las integrales superiores. Eso ya lo probamos. Probamos también de que si yo tenía dos funciones definidas y acotadas en AD, entonces la integral inferior, perdón, la suma de las integrales inferiores de esas funciones era más pequeña que la integral inferior de la suma de funciones y al revés, que la integral superior de la suma de dos funciones era más pequeña que la suma de las integrales superiores. Todo esto lo alcanzamos a probar y estamos en un proceso de acercarnos lentamente a probar que las funciones integrables forman un espacio vectorial. ¿Sí? En particular que si yo tengo dos funciones integrables, la suma también es integrable y que la integral de la suma es la suma de las integrales. Entonces además vamos a probar que la integral es un operador lineal. Y hoy día vamos a retomar algo que empezamos a probar la clase pasada, que era este teorema que decía, miren, suponga que usted tiene una función f definida y acotada en toda b, y tenemos un punto entre medio, o sea, estamos en el primer contexto, está a, está b y acá está c. Entonces, nosotros alcanzamos a probar que si f era integrable en toda b, bueno, f era integrable en AC, eso ya lo sabemos, sobre el primer lema, es integrable en CB, ahí hay un error, debería ser una B, y la integral sobre todo el intervalo es la suma de las integrales. Si eso lo alcanzamos a probar. Y nos quedó probar la recíproca, y es que, ¿qué pasa si yo sé que mi función es integrable en este intervalito y en este intervalito? ¿Me basta eso para concluir que es integrable en todo el intervalo? Eso es lo que vamos a probar ahora, y vamos a probar que además de ser integral en todo el intervalo, la integral entre a y b de f es simplemente la suma de las integrales de cada pedacito. Entonces ya, vamos a probar eso. Y bueno, básicamente, si sabemos que f es integrable en estos dos pedacitos, sabemos que la función está definida en este pedacito y es acotada, y que es definida y acotada acá. Entonces, está definida en todo el intervalo, ¿sí? Porque está definida en sus dos mitades. Que lo que estoy diciendo acá es que yo puedo evaluar f en cualquier punto de acá, entre a y b. Porque la puedo evaluar en cualquier punto entre a y c, incluido c, y en cualquier punto entre c y b, incluido c. Así que está definida. Y si yo sé que en un pedacito tiene una cota, llamémoslo C1, y en otro lado es más chica que un C2, bueno, en el global es más chica que C1 más C2, por ejemplo, o es más chica que el máximo entre C1 y C2. Entonces, eh, porque les recuerdo que la integral está definida para funciones que estén definidas y acotadas en un intervalo. Eso es lo primero. Ahora, entonces tiene sentido preguntarse por este número. Eso es lo que les quiero decir, ¿ya? Pero además, si volvemos a las cosas que ya probamos, fíjense que nosotros tenemos esto de acá, ¿sí? Y eso, ¿qué nos dice? Nosotros estamos usando la hipótesis, fíjense bien, la hipótesis en esta parte es que f es integrable en estos dos intervalitos, ahí de nuevo debería ser b. Y si f es integrable en los dos subintervalos, significa que este número de acá y este número de acá coinciden. Porque si es integrable en AC, significa que su integral inferior y superior coinciden, y este número de acá y este número de acá también coinciden. Entonces, volviendo acá, lo que yo me doy cuenta es lo siguiente. Perdón, acá. Lo que me doy cuenta para el punto 2,
estamos acá solamente, que como f es integrable en cada uno de los subintervalos, lo voy a escribir, la integral inferior de f en AC es igual a la integral inferior de f en en AC, ¿sí? Y la integral inferior entre C y B de f es igual a la integral superior entre C y B de f. Así que si yo sé eso, usando las desigualdades que teníamos de la clase pasada, estas de acá, fíjense bien que ¿qué me queda? Que la suma de estos dos números, que es la misma acá, es más chica que este valor y más grande que este valor. Entonces me queda, escribamos las desigualdades, me dice que la integral superior de f entre a y b, en principio es más chica que las integrales superiores entre a y c de f, más la integral superior entre c y b. Pero eso, dado que cada una es igual a la integral inferior que correspondiente, es igual a la integral inferior entre a y c de f, más la integral inferior entre c y b de f. Pero esto, por ese mismo lema que estaba mostrándole, se supone que es más chico que la integral inferior entre a y b de f. Entonces, ¿qué es lo que tengo al final? Fíjense bien, tengo que la integral superior de f es más chica que la integral inferior. Y yo sé que siempre se tiene la otra desigualdad, entonces la única forma en que esto sea menor que esto y que esto sea menor que esto es que en realidad estos dos números son iguales, y si esos dos números son iguales, significa que f es integrable. Entonces, de acá, la integral de superior de f es igual a la integral inferior de f, y eso es todo lo que uno quería probar. ¿Ok? Así que con eso terminamos, y efectivamente, ahora, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es el punto 1 de este teorema? No es muy poderoso y es más o menos esperable. Al menos la parte de que si soy integrable en todo un intervalo, debería ser integrable en sus pedacitos. Eso es como una cuestión de consistencia. Ahora, de todas maneras, es interesante que nos dice que si yo sé de antemano que f es integrable en todo un intervalo y quiero calcular su integral, la puedo calcular pedacito por pedacito, porque tal vez en cada pedacito es más fácil de calcular. Y ojo con esto, que acá lo tengo escrito para 2, pero si lo tengo escrito para 2, lo puedo separar en cualquier cantidad finita. ¿Sí? Si vale para 2, vale para n. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la suma siempre es de 2. Hay un ejercicio que pueden hacer si no se convencen. Pero el punto 2 es todavía más poderoso, porque ¿qué pasa? Que a lo mejor su función f no es continua. Imagínense que ustedes tienen una función f que es así. Esa función no es continua y para peor le voy a agregar otro pedacito, no es monótona. Así que esa función no es Riemann integrable según lo que nosotros sabemos, hasta ahora. Porque ahora, gracias a este teorema, yo le diría, bueno, esta función es constante o es continua en ese intervalito. Voy a marcarlo mejor con verde. ¿Sí? Tomo ese pedacito y ahí la función es continua. En este otro pedacito la función es continua y en este otro pedacito la función también es continua. Entonces, puedo decir en cada trocito es integrable, y como esos tres trocitos unidos me dan el intervalo completo, este teorema me dice que es integrable en todo el intervalo y su integral es justamente la suma de los integrales por tramo. Y eso es bien, bien interesante porque significa que ahora ya no tengo que estudiar para estudiar la integrabilidad no tengo que estudiar la función globalmente, sino que la puedo estudiar por regiones más pequeñas que tal vez me son más manejables. Continuamos. Ahora, el siguiente paso es justamente probar lo que les había prometido. Vamos a probar que las funciones integrables forman un espacio vectorial sobre R, y en particular esto significa que si yo tengo dos funciones integrables en un intervalo, y tengo dos constantes cualquiera en R, entonces la combinación lineal alfa f más beta g va a ser una función integrable, y además su integral va a ser justamente la combinación lineal de las integrales. Y como resumo acá, eso nos dice que las funciones integrables en un intervalo son subespacio vectorial de las funciones en ese intervalo, y además la integral resulta ser un operador lineal en ese subespacio. Ya, la demostración acá tiene dos partes, o sí, tiene dos partes, diría yo. La parte 1 es la parte más fácil, que es la parte si alfa y beta son iguales a 1. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir es que ¿qué pasa si simplemente estamos considerando la suma de funciones? Entonces, 1. Si f y g son integrables,
¿sí? Si f y g son integrables, resulta que nosotros ya probamos una desigualdad, pues nosotros probamos lo siguiente, nosotros probamos que voy a volver atrás mejor, porque de memoria se me confunden. Nosotros probamos esto que está acá en este lema. Probamos que, fíjense bien, la suma de las integrales inferiores está acotada por abajo, está acotada por arriba por la suma, por la integral inferior de la suma, y al revés, que la suma de integrales superiores está acotada por abajo por la integral superior de la suma. ¿Y qué pasa? Que si f y g son integrables, de nuevo, este que está aquí es igual a ese que está ahí, este que está acá es igual a este que está acá. Por lo tanto, este número es lo mismo que ese número, y de nuevo me queda esto más chico que ese número, más chico que es lo mismo que este número, que es más chico que esto que está acá. Así que al final la desigualdad que tengo es esto de aquí, más chico que esto que está acá. Pero como yo sé que siempre la integral superior es más grande que la inferior, tengo las dos desigualdades, por lo tanto, este número que está aquí y este número que está acá son iguales, así que la suma de funciones integrables es también integrable. Y más aún, fíjense bien que inmediatamente me queda que la integral de la suma, como todas estas son igualdades en vez de desigualdades, es la suma de las integrales. ¿Ya? Así que esa parte es fácil, moralmente ya la hicimos cuando probamos este lema. Ahora la voy a escribir porque hablé mucho, pero voy a simplemente escribir lo que les acabo de decir. Entonces, estamos acá. Lo que nosotros sabíamos, les decía, era esto, que si yo tomo la integral superior de f y la integral superior de g, eso era más grande que la integral superior de f más g. Bueno, acá todo siempre entre a y b, a y b. Y por otro lado, lo voy a escribir aquí, la integral inferior de f más la integral inferior de g, entre a y b, es más chica que la integral inferior entre a y b de f más g. Pero si yo tengo como hipótesis que f y g son integrables, lo que les decía, estos que están acá son iguales. Por lo tanto, ahora lo que yo tengo, lo que yo concluyo de esta cadena, ¿sí? De acá lo que me concluye es que la integral superior de f más g, entre a y b, es más chica que la integral inferior de f más g, entre a y b. Pero resulta que, no olviden nunca, esto es un número, y yo sé que ese número es siempre más grande que este número. Y la única forma que este sea mayor o igual que este, y que este sea mayor o igual que este, es que en realidad sean iguales. Entonces esto implica que la integral inferior de f más g, entre a y b, es igual a la integral superior entre a y b de f más g, y eso significa que f más g es una función integrable. Perfecto, pero más que eso, porque ahora miren, resulta que este numerito es igual a este número, lo acabamos de probar. Pero resulta que este numerito, yo sabía que era más chico que esta suma, y a la vez más grande que la misma suma, porque recuerden que estas son integrables. Entonces, no solo este número es igual a este número, sino que este número es igual a este número. Y ese número no era otra cosa que cuando yo borraba las barritas. ¿Sí? Entonces, perdón. Entonces, además, voy a volver a escribirlo. Entonces me queda que la integral de f más g, entre a y b, es más chica que la integral, digamos, como lo teníamos escrito acá, superior, entre a y b de f, más la integral superior entre a y b de g. Y esto era más chico que la integral de f más g de a y b. Fíjense bien, repito, acá probé, en principio eran con barritas también a las orillas, pero acá probé que esas cosas eran iguales, entonces este número es igual a ese número, y lo que me dice acá es que este número es más chico que este y a la vez es más grande. Bueno, o sea, la única forma que puede ocurrir, si en realidad esos números son iguales. Y aquí he sido majadero porque estoy poniendo barritas, pero yo sé que f y g son integrables, entonces, ¿cuánto vale este numerito? Bueno, ese numerito vale exactamente lo mismo
que cuando en lugar de haber una barrita se la borro porque yo sé que son integrables, así que ese número yo le puse integral a secas, no integral superior. Y listo, ahí probamos que la suma de dos funciones integrables es integrable. Entonces, fíjense bien que probamos dos cosas, que la suma de funciones integrables era integrable y además que la integral de la suma es la suma de las integrales, ¿ya? Pero eso no es todo lo que nos promete el teorema nos promete más, nos promete, dice que además si yo esta suma la hubiera multiplicado por constante alfa y beta, eh, la igualdad sigue valiendo y la constante sale. Pero fíjense en algo, que una vez que yo sé que tengo la suma, ahora me basta probar que cuando tengo una función integrable, si la multiplico por alfa, esa función va a ser integrable también. Inmediatamente tengo para combinaciones lineales, porque ya tengo la suma. O sea, les recuerdo, cuando yo quería probar linealidad, podía o bien probarlo inmediatamente por una combinación lineal, o probar por separado para multiplicación por constante y para suma de dos elementos. ¿Sí? Con esas dos cosas recupero esto de forma inmediata. Entonces ahora, el segundo punto es, supongamos que alfa es un número real, queremos demostrar lo siguiente, que si f es integrable, implica que alfa f es integrable, y que la integral entre a y b de alfa veces f es igual a alfa veces la integral entre a y b de f. Eso es lo que queremos probar ahora. La demostración está, tenemos que separarla por caso, ¿ya? Entonces, primero vamos a hacer el caso alfa mayor que 0, o alfa mayor igual que 0. Ahora, el caso alfa igual 0 es evidente, porque si alfa vale 0, me queda la integral de la función 0, que eso como sabemos que la integral de una constante es 0, eso es exactamente igual a alfa veces a 0 veces la integral de cualquier función. ¿Sí? Así que podríamos restringirnos al caso estrictamente positivo, quiero decir. O sea, quiero decir que el caso alfa igual a 0 de verdad no es para nada interesante. Ahora, el caso alfa positivo se va a basar en lo siguiente, y esto es la pieza fundamental de toda la demostración. Si yo tengo un conjunto A en R, ya distinto, no vacío y acotado superiormente, ¿cierto? Incluido en R, A distinto de vacío y acotado superiormente. Bueno, el axioma del supremo me dice que ese conjunto tiene supremo. Y vamos a ver que el supremo de alfa veces el conjunto A es igual a alfa veces el supremo de A. ¿Sí? ¿Qué es alfa veces el conjunto A? Bueno, cuando yo tomo un conjunto y lo multiplico por alfa, lo que hago es que cada elemento lo multiplico por alfa. Entonces acá lo que digo, mira, si yo tenía un conjunto cuyo supremo conocía, y yo tomé mi conjunto y lo multipliqué por alfa, si el alfa es estrictamente positivo, en realidad todo lo que hace es, tengo que tomar el supremo original y multiplicarlo por alfa. ¿Ok? Y también de la misma forma, supongan ustedes que es acotado, a secas el conjunto, acotado. Si el conjunto es acotado, también va a tener ínfimo, y también vamos a tener que el ínfimo de alfa veces A es igual a alfa veces el ínfimo de A. ¿Ok? Entonces vamos a agregar una hojita. Voy a probar una, porque la otra se hace igual. Entonces, en efecto, entonces primero que todo, ¿quién es alfa veces A? Alfa veces A es el conjunto que se escribe como alfa por X cuando X pertenece a A. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomo el conjunto 0,1 y lo multiplico por 2, obtengo el conjunto 0,2. ¿Sí? Si tengo el conjunto, no sé, 1, 2 y lo multiplico por 2, obtengo el conjunto 2, 4. Eso. Ahora, eso que está ahí, entonces yo me pregunto, bueno, ¿cuánto vale el supremo de alfa por A? Eso es lo que yo quiero calcular. Y mi afirmación es que esto es alfa veces el supremo de A, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que ese es un número y al multiplicarlo por alfa sigue siendo un número. Entonces, tengo mi candidato a supremo. Entonces, si yo quiero probar que eso es el supremo, me basta con comprobar que al tener un candidato es más fácil hacer la demostración. Eso es lo que quiero decir. Entonces, por demostrar que. Entonces, eh, fíjense esto, para todo
X en A, resulta que alfa veces X, perdón, X es más chico que el supremo de A. ¿Sí? Eso es por definición de supremo. Y ahora yo esto lo puedo multiplicar por alfa. Y eso me dice, como alfa es positivo, que alfa X es más chico que alfa supremo de A. Y ahora yo puedo decir, bueno, esto que está acá no depende de X, ¿sí? Está fijo. Así que si yo puedo tomar supremo al lado izquierdo y me queda entonces que el supremo de alfa X cuando X está en A es menor o igual que alfa veces el supremo de A. Pero eso que está acá es otra forma de decir el supremo de alfa A. Porque ¿qué cosa es alfa veces A? Bueno, es tomar los elementos de A y multiplicarlos por alfa. ¿Sí? Entonces estoy tomando el supremo de esas cantidades. Y ahí tengo una de las desigualdades. ¿Sí? Por otro lado, de la definición del supremo de alfa veces A, yo tengo lo siguiente, porque si yo tomo cualquier elemento de ese conjunto, yo tengo que para todo X en A, si yo lo multiplico por alfa, eso es más pequeño que el supremo de alfa veces A. ¿Sí? Por definición, si yo tomo un elemento de alfa veces A, ese tiene que ser más pequeño que su supremo. Bueno, alfa es positivo, así que esto es equivalente a escribir que para todo X en A, X es más chico que supremo de alfa A partido por alfa. ¿Y qué es lo que encontré entonces? Fíjense, esto es una cota superior para A, porque es más grande que cualquier elemento en A, entonces tiene que ser más grande que su supremo. Entonces esto implica que el supremo de A es más pequeño que, perdón, que el supremo de alfa veces A partido por alfa, paso el alfa para el otro lado y obtengo la otra desigualdad. ¿Sí? Así que esto es cierto. ¿Sí? Cuando tengo una constante positiva y le estoy tomando el supremo a alfa veces un conjunto, la constante sale y con el ínfimo lo mismo. Por ser positiva, porque básicamente la constante positiva no me da vuelta a las desigualdades. Entonces, ¿por qué quería hacer eso? Porque en nuestro caso, ¿sí? Nosotros sabemos que si calculamos una suma superior de la función alfa veces f en cualquier partición, entonces sea una partición en las particiones de AB, si tomo cualquier partición y tomo la suma superior, eso es por definición, fíjense lo que voy a escribir, es la suma desde i igual 1 hasta n, si uno le llama n a los índices, ¿cierto? De el supremo para x en xi menos 1, xi, de la función que yo estoy integrando, o sea, de la función alfa veces f de x por xi menos 1. Esa es la definición de la suma superior. ¿Ok? Pero resulta que esto que está acá es lo mismo que decir el supremo del conjunto alfa veces f de xi menos 1, xi. ¿Se acuerdan cuando calculábamos imagen en álgebra lineal? Entonces estoy tomando la imagen de ese intervalito y le estoy calculando el supremo a través de la función alfa veces f. ¿Sí? Y eso, según lo que acabamos de probar, es lo mismo que alfa veces el supremo de f, de la imagen de f en el mismo intervalito. ¿Sí? Y eso me doy cuenta que esto que está acá es simplemente la suma de i igual 1 hasta n de alfa veces el supremo para x en xi menos 1 xi de f de x y todo esto multiplicado por xi menos 1. Y ahora este alfa es una constante para la sumatoria, así que la podemos sacar sin ningún problema. Y resulta que lo que nos queda, esto es simplemente alfa veces una suma superior de f. Y ¿qué es lo interesante? Que si ustedes hacen lo mismo para
una suma inferior, les va a quedar que es exactamente alfa veces la suma inferior de f en la misma partición. Entonces, probemos primero que alfa veces f es integrable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como f es integrable, ¿cierto? Satisface la condición de Riemann. Y eso me dice que para todo epsilon mayor que 0, existe una partición que hace que la suma superior de f en esa partición menos la suma inferior de f en esa partición es más chica que epsilon. ¿Sí? Y me gustaría probar lo mismo a mí para alfa veces f. Bueno, yo me digo, sea epsilon mayor que 0 y p una partición tal que S de f, p menos S de f, p sea más chica que epsilon partido por alfa. Yo puedo pedir eso. ¿Por qué puedo pedir eso? Bueno, porque resulta que yo sé que la función f es Riemann integrable, entonces para el epsilon que yo le dé, yo puedo encontrar una partición que satisface esa condición. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que de esta ecuación, esto me implica, ¿cierto? Multiplicando por alfa a ambos lados, que alfa veces S de f, p menos alfa veces S chica de f, p es más chico que epsilon. Y por lo que acabamos de probar, esto que está aquí no es otra cosa que S de alfa f, p menos S chica de alfa f, p, y eso es más chico que epsilon. O sea, lo que hicimos, fíjense bien, yo me di un epsilon cualquiera y encontré una partición que hace que la diferencia entre la suma superior e inferior de alfa veces f sea más chica que epsilon. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que alfa f cumple la condición de Riemann, y eso implica que alfa f es Riemann integrable. Así que ahora lo que necesitaría es probar la fórmula, pero yo ya sé que esta función es Riemann integrable. Y para probar la fórmula, como yo sé que es Riemann integrable, me basta notar lo siguiente, miren. Como alfa f es Riemann integrable, tengo que la integral de alfa veces f entre a y b va a ser igual a su integral superior de alfa f entre a y b. Y la integral superior es un ínfimo, es el ínfimo, ¿cierto?, sobre todas las particiones de S de f, perdón, de alfa p, alfa f, p, cuando p pertenece a todas las particiones. ¿Sí? Pero resulta que nosotros probamos que esto que está acá era lo mismo que alfa veces la suma superior de f, p, ¿cierto? Para la partición que sea. Y ahí me doy cuenta que lo que tengo acá de nuevo, estoy calculando el ínfimo de alfa veces un conjunto. Y como alfa es positivo, de la misma forma que lo probamos para el supremo, se puede probar para el ínfimo, que lo que hace es botar la constante. Esto es simplemente alfa veces el ínfimo de las sumas superiores de f, p. Y eso que está ahí no es otra cosa que alfa veces la integral superior de f entre a y b. Pero como f es integrable también, su integral superior coincide con su integral. Así que ahí habríamos probado la fórmula. Entonces, como les decía, cuando yo tengo la suma por un lado y tengo la multiplicación por escalar por el otro, tengo exactamente que para cualquier combinación lineal de funciones integrables también va a ser integrable, y que justamente su integral va a ser la combinación lineal de las integrales de cada una. ¿Sí? Con eso quedaría aprobado nuestro teorema. Entonces, en resumen, si miramos atrás lo que acabamos de probar, es lo siguiente. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la integral de una función que es la combinación lineal de muchas funciones, bueno, esto me dice, mire, usted todo lo que tiene que hacer es calcular las integrales por separado de cada pedacito y después juntarlo. ¿Sí? Entonces, esto como tiene un valor teórico, porque nos hace crecer la familia de funciones integrables, de ejemplo al menos,
y además tiene un valor práctico porque nos permite calcular cosas. Ahora podemos calcular integrales a partir de las integrales que ya nos son conocidas. Continuamos. Entonces ahora, el siguiente resultado que vamos a probar es que la integral es lo que se conoce como una función monótona, en el sentido de que si yo tengo una función que es más pequeña que otra, ¿cierto? Si f es siempre más chica que g, entonces la integral de f es siempre más chica que la integral de g. Lo primero que uno puede notar es lo siguiente, ¿eh? Miren, si f es de x es siempre menor o igual que g de x en el intervalo en que estamos, bueno, y ambas son integrables, también es integrable la función, si yo llamo h de x a g de x menos f de x, h va a ser integrable, porque acabamos de probar que la combinación de funciones integrales son integrables, y además h va a ser mayor o igual que 0. Entonces, si yo pruebo que la integral de h, perdón por la dislexia, si la integral de h entre a y b es mayor o igual que 0, bueno, eso va a significar que la integral entre a y b de de g de x de g menos f es mayor o igual que 0, y yo sé que esta integral la puedo separar en la resta de las integrales. Es mayor o igual que 0, y bueno, obtengo justo lo que quiero probar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacerle? Con este pequeño argumento, lo que trato de convencerles es que para probar esto, es exactamente equivalente a probar que si yo tengo una función positiva, su integral es positiva. ¿Sí? Me basta con eso. Si yo pruebo que para funciones positivas integrables su integral es positiva, acabo de probar esto mismo que está acá. ¿Por qué? Porque tomo la resta entre las dos y hago el calculito. Entonces ahora, vamos a reducirnos a h de x mayor o igual que 0, implica integral de h entre a y b mayor o igual que 0. Ya, eso es lo que vamos a demostrar, por demostrar que nos vamos a reducir a ese caso. Ahora, ya sabemos que h es integrable, ¿eh? ¿Sí? Ya sabemos que h es integrable. Por hipótesis, sabemos por una función h integrable, queremos probar esto. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, es decir, miren, la integral de h entre a y b, si h es integrable es igual a su integral inferior, entre a y b. Y eso es por definición el supremo de las sumas inferiores de h cuando me muevo en todas las particiones posibles. ¿Sí? Y, ¿qué es lo que ocurre entonces? Que entonces esto es mayor o igual que cualquier suma inferior. Porque el supremo, pues, así que es mayor o igual que cualquier suma inferior. O sea que si yo probara que existe alguna suma inferior que es mayor o igual que 0, automáticamente tengo que la integral inferior es mayor o igual que 0 y automáticamente tengo que la integral de h es mayor o igual que 0. Y ahora veamos cómo sería una suma inferior en una partición cualquiera. Es por definición, fíjense bien, la suma del ínfimo, ¿cierto? Aquí desde igual 1 hasta n, para x en xi menos 1, xi, de h de x por xi menos 1. Y bueno, esta función, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que por hipótesis que es siempre positiva, o perdón, siempre no negativa, siempre mayor o igual que 0, entonces el ínfimo tiene que ser mayor o igual que 0. Porque si el ínfimo fuera estrictamente negativo, tendría que haber algún valor también estrictamente negativo. ¿Sí? H tendría que tomar algún valor estrictamente negativo para que su ínfimo fuera estrictamente negativo. Entonces, como esto es siempre mayor o igual que 0, bueno, la suma de cosas, esto también, la suma de cosas mayor o iguales que 0 es siempre mayor o igual que 0, así que esto implica que la integral de h entre a y b es mayor o igual que 0. Así que el caso de una función positiva, su integral es positiva, lo tenemos resuelto, y acá con este calculito lo que le mostré, bueno, si
defino la función diferencia, tengo una función positiva, ya sabemos que su integral va a ser positiva, por lo tanto, separando las integrales, concluyo esto que está acá. Así que efectivamente, la integral es un operador monótono. Ya, ahora vamos a probar un teorema que es súper interesante y que es un poco difícil, esa es la verdad. Pero es súper interesante, por la siguiente razón. Si yo tengo una función integrable, lo que vamos a probar ahora es que su valor absoluto también es integrable. Y además que el valor absoluto de la integral es más pequeño que la integral del valor absoluto. ¿Sí? Que se cumple esto que está acá. Entonces, esto es, como les digo, es bien interesante. Es algo que van a usar mucho a lo largo de toda su carrera, de estudios al menos. Pero a la vez es una cuestión bastante técnica. Ya la demostración es un poco difícil y parte en la siguiente observación, miren. Dada una función f, uno puede escribir algo que uno va a llamar la parte positiva de f. Y la parte positiva de f es igual al máximo entre 0 y f. ¿Sí? O sea, en cada puntito yo voy a preguntarle a la función, ¿eres positiva? Sí, me quedo contigo. ¿Eres negativa? ¿Eres positiva? No, listo, te cambio por 0. Y de la misma manera, puedo preguntar la parte negativa, que la parte negativa va a ser el máximo entre 0 y menos f. Voy a escribirlo más grande. Entonces, ¿qué hace la parte negativa? Le dice, a ver, tú eres negativo, y cuando dice que sí, lo cambia por menos su valor. Entonces, tanto la parte positiva como la parte negativa de una función son positivas. ¿Sí? Eso es medio contraintuitivo, porque uno dice, se llama parte negativa, pero en realidad es mayor o igual que cero. Miren, voy a hacer un monito. Un pequeño monito. Supongan ustedes que voy a hacer un monito bien simple, que f era eso. ¿Sí? Que eso era f. Bueno, su parte positiva es, en todos estos puntos vale 0, y después aquí vale para allá. Perdón, vale lo mismo que la función original. Y la parte negativa, al revés, en todos estos puntos vale menos su valor, o sea, los refleja, y del minuto en que empieza a ser positiva, vale 0. Entonces, ¿qué es lo que uno puede demostrar? Que no es nada difícil, pero se los dejo a ustedes. Es que una función f siempre la puedo escribir como f más menos f menos. Si yo a la parte positiva le resto a la parte negativa, obtengo la función original. No es nada difícil, es un bonito ejercicio para que hagan. Y segundo, el valor absoluto de f se puede escribir como f más f menos. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que si se fijan, ahora, si yo quiero probar que el valor absoluto es integrable, me basta probar que tanto la parte positiva como la parte negativa son integrables. ¿Por qué? Porque el valor absoluto resulta ser la suma de ellas dos. ¿Ok? Y además, esto me dice, por ejemplo, que la integral de f, yo sé que va a ser la diferencia de estas dos integrales, mientras que la integral del valor absoluto va a ser la suma. Y como estas cosas son positivas, de ahí sale más o menos claro que esta desigualdad sin el valor absoluto ahí es directa de esta descomposición. ¿Sí? Una vez que sabemos que es integrable el valor absoluto. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es probar que f más es una función integrable. Después que uno prueba para f más, les va a quedar de ejercicio hacer la prueba de que f menos es una función integrable, pero en realidad se hace igual, tienen que ir haciendo como los reemplazos obvios, digamos. Y con eso vamos a poder concluir. Entonces, por demostrar que f Riemann integrable implica f más Riemann integrable. ¿Ok? Entonces, de nuevo, acá todo el truco está bueno. Calculemos cuánto vale CAP una partición y veamos cuánto vale la diferencia entre la suma superior, S de f, p, perdón, de f más, menos la suma inferior de f más, p.
Si esta cantidad la pudiéramos relacionar con la diferencia entre suma inferior y superior de la función original, de f, estamos listos porque nosotros sabemos que esas cantidades son tan pequeñas como uno quiera, porque la función original es Riemann integrable y por lo tanto cumple la condición de Riemann. Ahora, esto va a ser igual, fíjense bien, bueno, uno ya lo hemos escrito varias veces, así que me voy a atrever a escribirlo directamente como la suma desde i igual 1 hasta n. Aquí voy a colocar el supremo para i en el intervalo i de f más de x, perdón, de f más de x, menos el ínfimo para i en i de f más de x, y todo esto multiplicado por delta xi, el ancho del intervalito. ¿Ok? Xi menos xi menos 1. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Acá viene la parte clave. Supongamos que estamos en algún intervalito, ¿sí? En algún intervalito. En ese intervalito pueden pasar dos cosas. O bien este supremo es estrictamente positivo, ¿sí? O bien ese supremo vale cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que esta función es siempre positiva. Es mayor o igual que cero, quiero decir. Es mayor o igual que cero, entonces el supremo tiene que ser mayor o igual que cero. ¿En qué caso este supremo va a ser igual a cero? Este supremo va a ser igual a cero solamente en el caso en que la función siempre vale cero. Si la función es siempre mayor o igual que cero, si el supremo vale cero significa que nunca se despegó. Siempre valía lo mismo. Pero justamente en el caso en que este tipo vale cero, bueno, el ínfimo también vale cero porque la función era constante igual a cero. Entonces fíjense que en el caso de que este tipo, este supremo, es igual a cero, este ínfimo también igual a cero, y esos términos no aparecen en la suma. ¿Sí? Ahora, entonces uno podría escribir que esto es igual a la suma para todos los para i de igual a 1 a n. ¿Cómo escribo donde el supremo no es cero? Ya no lo escribimos todavía. Pensemos ahora qué pasa en el caso contrario. ¿Qué pasa en el caso contrario? ¿Qué pasa cuando este supremo no vale cero? Cuando este supremo es estrictamente positivo, tiene que haber algún punto donde la función sea positiva. ¿Sí? Y si hay algún punto donde la función sea positiva, significa que hay algún punto donde la función original era positiva. ¿Sí? Y lo que va a ocurrir es lo siguiente. Y entonces el supremo de esta función es esencialmente el supremo de la función original. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que en esos puntos donde la función sí era positiva, tal vez también alguna parte era negativa, entonces este ínfimo va a valer cero. ¿Están de acuerdo? Y ese es como el caso más complicado que nos queda, porque, de nuevo, ¿qué pasa si este ínfimo es estrictamente positivo? Si este ínfimo es estrictamente positivo, significa que toda la función era positiva, que era positiva en todo el intervalito, quiero decir, y por lo tanto, acá lo que estoy comparando es el supremo de la función original menos el ínfimo de la función original. Entonces, en realidad, el único caso que nos queda ver es qué pasa cuando este de acá es positivo. Lo que les quiero decir es lo siguiente, miren, primer caso, este de acá vale cero, si este de acá vale cero, en realidad los dos desaparecen, así que no entra en la suma. Segundo caso, este de acá es estrictamente positivo, entonces los dos son estrictamente positivos, y lo que estamos comparando es una suma, el máximo de la función original menos el ínfimo de la función original. Entonces, en todos los términos que pasa eso de esta sumatoria, yo los puedo escribir, son los términos de la suma de f.
Entonces están bien controlados. O sea, la única parte que me molesta es qué ocurre cuando este es positivo, pero este vale cero. Porque ahí no estoy comparando mi función original con con su ínfimo original, sino que lo estoy comparando contra el valor cero. ¿Ok? Voy a retomar. Voy a dar un pequeño paso atrás. Nosotros queremos evaluar esta diferencia. Queremos cuantificarla, ver qué tan grande es. De hecho, queremos demostrar que es súper pequeña. Eso es lo que queremos. Y lo que yo quiero hacer ahora, como yo sé que esta diferencia, cuando aquí en vez de colocar f más coloco f, es pequeña, lo que quiero hacer es mostrarle que esta diferencia se puede relacionar con la diferencia cuando acá coloco f en vez de f más. ¿Ok? Entonces, fíjense que esto es lo que llamábamos m grande i para f más, y esto que está acá es lo que llamamos m pequeña i para f más. ¿Ok? Y ahora lo que voy a escribir, lo que estaba diciendo con palabras, lo voy a escribir mejor. Y noten lo siguiente. Para todo i, no importa el i donde me pare, ocurre esto. Yo sé que f más es mayor o igual que f. Porque cuando ambas son positivas son iguales, pero cuando es negativa f, f más vale cero. Y eso me dice entonces que el mínimo de f en cualquier intervalito de f más es más grande que el ínfimo, perdón, de f en ese mismo intervalito. ¿Sí? Y ahora tengo eso que está ahí. Y eso me dice entonces que si yo hago lo multiplico por menos, me queda que la diferencia, el menos veces el mi chica, es más chico que menos mi chica de f. ¿Ok? ¿Y qué pasa con este otro que está acá? ¿Qué pasa con m grande? Bueno, por otro lado, fíjense bien que cuando yo miro el máximo de f más para tx en el intervalito ahí, está lo que les decía antes. Cuando yo miro la función parte positiva, esa función parte positiva o bien vale lo mismo que f, porque f es positiva, o bien vale cero. ¿Sí? Entonces, y cuando, y si el max, perdón, si este supremo vale cero, si este supremo vale cero, eso significa que eh, que la función original era cero en todo ese intervalito. Perdón, era negativa en todo ese intervalito. ¿Ok? Y por otro lado, cuando la función toma algún valor positivo, los supremos coinciden. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Como les decía antes, cuando este vale cero, este también vale cero. Entonces, como que esos casos no nos importan mucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Miren, esto que está acá va a ser igual a, porque no debería ser máximo, perdón, debería ser supremo, al supremo para x en i sub i de f de x si existe algún... No, lo voy a hacer en la otra página. Perdón, voy a irme a la página siguiente mejor porque me falta espacio. Fíjense lo siguiente, entonces, si existe algún x en el intervalito donde f de x sea positivo, eso inmediatamente me implica que m grande de ese intervalito de f más es igual a m grande de ese intervalito de f no. ¿Sí?
¿Por qué? Porque si tengo algún valor positivo, la parte positiva a los valores negativos le asigna 0. ¿Sí? Entonces, como que yo miro mi intervalo, supóngase que ese es mi intervalo que estoy mirando, acá mi función hace algo así, digamos. Bueno, la parte positiva es esto. Entonces, el supremo de ambos coincide. ¿Ok? Y por otro lado, entonces fíjense bien, para todos los intervalos tales que existe algún x tilde ahí con f de x positivo, yo tengo que la diferencia mi de f más menos m chica i de f más, esto lo puedo igualar, no, lo voy a escribir así mejor, miren, eso yo sé que es igual a m chica i de f, m grande de f, y por otro lado yo sé que siempre, por lo que probamos acá, por esta acá, yo sé que siempre menos mi de f más es menor o igual que menos mi de f. Así que para todos los intervalitos donde hay algún valor positivo, donde la función f toma algún valor positivo, me queda que mi de f más menos mi chica de f más es menor o igual que mi de f menos m chica i de f. ¿Sí? Repito, esta desigualdad la teníamos siempre y en aquellos intervalitos donde la función tome algún valor positivo, inmediatamente estos dos son iguales. Entonces, a esta desigualdad le sumo lo mismo a ambos lados y obtengo esto que está acá. Y si se fijan, eso que está ahí es justamente lo que yo estoy sumando. Entonces, me gusta porque yo lo que quería era controlar estas diferencias de f más por diferencias con f solamente. Y ahora, ¿qué ocurre cuando no pasa esto? ¿Qué pasa si para los índices tales que f de x es menor o igual que 0 para todo x en el intervalo que estoy mirando? Bueno, en esos intervalos resulta que, en estos intervalos resulta que f más vale 0, porque f más lo que hace justamente es tomarle parte positiva a f, entonces si f en ese pedazo es siempre 0, f más vale 0, entonces yo tengo que 0 va a ser igual a la diferencia entre m chica y m grande de f más, porque f más es idénticamente 0, eso va a ser igual a 0, y, o si ustedes quieren, se ve mejor así, va a ser igual a 0, y por supuesto que eso es más chica que m grande de f en ese intervalo menos m chica de f, en ese mismo intervalo, porque m grande siempre es más grande que m chica. O sea, fíjense bien, en conclusión, si tengo tengo una cantidad finita de intervalos, y esos intervalos los separo en dos clases. Aquellos intervalos donde la función es siempre negativa f, bueno, en esos intervalos vale la desigualdad, y por otro lado, los intervalos donde f toma algún valor positivo y tengo que también vale la misma desigualdad. Entonces, lo que estoy diciendo al final es que para todos los elementos del intervalito que están en mi suma, estos que están acá son más chicos que si yo los reemplazo esta diferencia por la diferencia de poniendo f en lugar de parte positiva de f. ¿Sí? Entonces, en conclusión, ¿cierto? Para todo i igual 1 hasta n, se cumple que la diferencia entre mi de f más menos mi de f más es más chico que m grande i de f menos m chica i de f. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que entonces eso implica que si yo hago la diferencia de una suma superior en una partición cualquiera menos una suma inferior en una partición cualquiera, eso va a ser más chico, perdón, aquí de f más, eso va a ser más chico entonces que la suma. Puedo reemplazar acá, yo tenía m, les recuerdo, a ver, lo voy a escribir mejor. Esto es igual a mi de f más menos
m chica i de f más por delta xi. Y esto, acabo de decir que estos términos los puedo acotar por arriba por la suma de mi de f menos mi de f por delta xi, y eso no es otra cosa que la suma superior de f en p menos la suma inferior de f en p. ¿Y cuál es la gracia? Que nosotros sabemos por hipótesis que f es Riemann integrable. Por lo tanto, si yo me doy un epsilon cualquiera, voy a encontrar una partición que esto es más chico que epsilon, y para esa misma partición esto va a ser más chico que epsilon, y eso me dice entonces que f más es integrable. Que era justo lo que queríamos probar. Hay que hacer un argumento muy, muy similar para probar que f menos también es integrable. ¿Sí? Y con eso, entonces, análogamente, f menos será integrable. Y entonces, el valor absoluto de f, que es igual a f más más f menos, también lo será. ¿Sí? Así que con eso habríamos probado que el módulo de f es integrable, pero además, como sabemos que la integral es lineal, vamos a tener que la integral del módulo de f es igual a la integral de f más la integral de f menos. Y, como les decía, uno de ahí uno puede hacer lo siguiente. Uno puede decir, bueno, esto es la integral de f menos la integral de f menos más dos veces la integral de f menos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sumé y resté integral de f menos. ¿Y por qué hice eso? Porque al hacer eso, esto que está acá es la integral de f. Entonces esto es la integral de f. Así que automáticamente yo sé que la integral de f le tengo que agregar, voy a decir más dos veces la integral de f menos. F menos es positiva, entonces yo tengo que la integral de f le tengo que agregar la integral de f menos para igualar a la integral del valor absoluto, así que esto me dice que la integral de f es menor o igual que la integral de su módulo. Pero eso no es todo lo que tenemos que probar, porque yo quiero probar eso con módulo, o sea, yo quiero probar también que la integral de f es mayor o igual que menos la integral del módulo, ¿sí? Pero el mismo juego que hice recién, yo puedo decir que de la misma manera, si se fijan, que la integral de f es igual a la integral de f más menos la integral de f menos. Entonces, voy a decir que esto es igual a la integral de f más menos la integral de f menos la integral de f más la integral de f más la integral, perdón, de f más. Suma y resté la integral de f más. Con eso lo que tengo acá es dos veces la integral de f más menos la integral del módulo de f. Y ahora lo que tengo que decir es que a la integral del módulo, a menos la integral del módulo de f, le agrego algo positivo para llegar a la integral de f. Así que esto implica que menos la integral del módulo de f es más chica que la integral de f. Y cuando sumo eso, perdón, con esto, ¿sí? Este era por demostrar que. Entonces cuando sumo esto con esto que está acá, eso me implica que la integral que el módulo de la integral de f es más chico que la integral del módulo de f. ¿Sí? Será un jueguito nomás ahí de desigualdades. Bien, para terminar esta clase, vamos a introducir una pequeña definición. Entonces, ahora que ya tenemos bien caracterizada la función integrable y sabemos cómo operar con ella en términos de espacio vectorial, vamos a agregar un par de elementos más, que es el siguiente, que siempre hemos hecho la integral de a a b con a más pequeño que b. ¿Qué pasaría si tomo un a más grande que b?
Bueno, en realidad lo que voy a decir, miren, partamos por una función que sea integrable, pero en un A'B' más grande, es como para tener un espacio de, ¿cómo llamarlo? Así como un ambiente donde vivan nuestras funciones. Y si después yo tomo cualquier par de puntos entre medio, o sea, el monito es que acá está A', acá está B', y si después yo tomo cualquier AB entre medio, que pueden ser así, o también pueden ser así, vamos a decir que si B es más pequeño que A, la integral de A a B va a ser menos la integral de B a A. O sea, básicamente cuando yo tenga que el límite de acá es más grande que el límite de arriba, tengo que dar vuelta y le cambio signo. Eso les va a hacer más sentido más adelante cuando estudien curva en otros cursos. Les va a ser muy natural que se hace. Y de la misma forma, uno define que si A y B son iguales, o sea, la integral en un puntito, eso va a valer cero para nosotros en nuestra teoría de función integral. O sea, si yo ya sé que mi función integral en todo eso, si yo la integro sobre un solo punto, eso va a valer cero. ¿Ok? Esa es una definición nomás. Reflexionen en ella, pero si les aparece lo pueden usar. Y por último, el ejercicio que cierra la parte de construcción de la integral de Riemann, aquí este es el final de la construcción de la integral de Riemann, es ver que efectivamente la integral que construimos responde bien a esas condiciones iniciales que hablábamos del área. Cuando dijimos, miren, cualquier noción de área tiene que satisfacer ciertas cosas, bueno, les queda de ejercicio a ustedes verificar que si ustedes toman esta integral y limitan una región con una función f y las dos verticales, bueno, la integral es justamente una noción que satisface todas esas condiciones. ¿Ok? Ya, con eso damos por cerrada la clase de hoy y nos veríamos en nuestra próxima sesión.